Qué bueno estar acompañado acá de esta charla con un delicioso café en esta mañana, en este lugar. En otros lugares, pues quizás será al mediodía, en la tarde. Aquí en Colombia estamos, ¿qué hora es? Es las 9:20 de la mañana, 9:23 de la mañana. Mi hermano Ricardo, por ahí me he dado cuenta que ha ido a varios países a predicar la palabra de Dios. Cuénteme a qué lugares ha ido, qué experiencias lo han marcado con este ministerio tan bonito. Dios les bendiga a todos, bienvenidos a su canal y quiero darles la bienvenida a un nuevo video. Hoy me encuentro con el hermano Ricardo Olivero. Aquí estoy tomando un café, a aprovechar la compañía de este hermano. Él trabaja pues en el Señor con un ministerio muy bonito que es infantil. No quise pasar pues esta oportunidad para saber un poco del hermano Ricardo. Dios lo bendiga, hermano Ricardo. Amén, Dios te bendiga, hermana Viviana. Gracias. Bueno, hermano Ricardo tiene también un nombre artístico. Vamos a preguntarle un poco sobre este nombre artístico. Vamos a iniciar por allí. Bueno, hermana, un saludo para todos en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre, como decía la hermana Viviana, es Ricardo Oliveros, trabajo con un ministerio infantil que se llama Ricardín Obrero de Cristo. Ricardín porque así me decía mi mamá cuando estaba pequeño. Y Obrero de Cristo porque cuando yo empecé en la iglesia, yo empecé a trabajar en el área artística y tenía un personaje, pero era un mimo. Yo viajaba por muchas partes del país y en muchos lugares a muchos hermanos no les gustan los mimos, entonces me reprendieron, hay poder en Jesús, hermano, ¿usted por qué se pinta la cara? Entonces, orando al Señor, me dijo, es que usted es obrero de Cristo, y es un obrero, o sea, casco, overol, botas, y ese es el personaje, así nació, digamos, ese personaje como tal. Mi hermano Ricardo, ¿usted de dónde es? ¿Dónde nació? Bueno, yo fui bautizado en el año de 1999 en la ciudad de Cali, iglesia del Sena, pastor Ramiro Espina, fue mi pastor el que me bautizó. Siempre viví mi vida, siempre fue viviendo en la ciudad de Cali, pero Dios me abrió una puerta en una empresa donde trabajé durante 15 años y después de 15 años ya, hace ya más o menos 13 años estoy dedicado solo de tiempo completo a predicar. El llamado como tal fue en un congreso de maestros en Bucaramanga. Predicó un pastor y el hermano predicó un mensaje donde el Señor me decía qué tenía que hacer y cómo iba a trabajar. Y ahí fue que tuve la visión del trabajo con los niños y desde esa fecha, desde que yo llegué a la iglesia prácticamente no he dejado de trabajar con niños. Yo empecé como maestro de niños de 3 a 5, por la gracia de Dios tuve como líder, auxiliar de escuela dominical en el distrito número 4, donde yo me congrego. Y siempre ha sido sirviendo a Dios porque esa ha sido como la pasión de mi vida y ahora más dedicado de tiempo completo a predicar. Vamos donde me inviten, donde haya un lugar que haya niños, ahí estamos, colegios, escuelas, parques, iglesia. Entonces, a eso estoy dedicado, hermana, y así fue que más o menos el resumen de la historia de cómo empecé y dónde viví. Aquí en este canal nos gusta mucho escuchar las historias de cómo el Señor construye nuestra vida. Y pues vemos allí en la historia cómo Dios ha ido construyendo su vida. Pero yo sé que aparte de cómo Dios lo usa a usted en el ministerio infantil, sé que tiene una vida también profesional. Cuéntenos un poquito. Aparte de servirle al Señor, ¿qué más hace en sus tiempos libres? ¿Tiene alguna profesión? Cuéntenos, mi hermano. Bueno, yo siempre trabajé en la parte comercial, siempre he trabajado en la parte de ventas y mercadeo. Ese fue como la profesión en la que me enfoqué, soy administrador de empresas. De hecho, en pandemia estuve, después de pandemia, trabajando en un supermercado porque no habían invitaciones casi ni nada. Entonces decidí, un amigo compró un negocio en Armenia, donde yo vivo ahora, y él me dijo que trabajara con él en la parte comercial y pues yo lo conocía y me conocía. Entonces lo hice, pero fue un año muy complicado porque en ese año no habían invitaciones, pero en el momento en que yo empiezo a trabajar, empiezan a salir las invitaciones. Ahí fue que me tocó decirle al Señor, bueno, yo, si usted quiere que yo le siga sirviendo, entonces organíceme una agenda donde yo pueda servirle a usted y dejar lo que estoy haciendo, porque allá no me daban permiso para nada, o sea, no podía salir a un evento, muchas veces todo el fin de semana o incluso a veces de martes a domingo en algunos lugares. Un día un pastor me llamó y me dijo, me invitó a una campaña evangelística y le dije pues que no podía, eso fue en un mes de octubre, luego volvió y me llamó en diciembre y me dijo, hermano, estoy comprometido, y le dije, no. Me dijo, usted ya enterró lo que Dios le dio, me dice. Entonces yo se me quedó como preocupado, entonces me puse a orar y le dije al Señor, bueno. Y resulta que eso fue en un diciembre y para el mes de marzo más o menos yo ya tenía, le oré al Señor y le dije, si quiere que le siga sirviendo, pues organíceme la agenda. Y yo en marzo ya tenía toda la agenda de todo el año, de diciembre,
en noviembre, octubre, viajé fuera del país, estuve en varios lugares en el país. Entonces yo cuando vi la agenda llena, yo dije, no, ahí está la respuesta. Yo inmediatamente renuncié y ya a partir de ese momento me he dedicado ya de nuevo a servir al Señor. Mi hermano Ricardo, verdad que sí, anoche pues viéndolo cómo el Señor lo usó en el culto aquí en Ribera Alta, me pareció muy hermoso el trabajo que usted hace y sobre todo el mensaje que usted lleva por medio de las canciones, es muy cristocéntrico, eh, muy limpio, la verdad no se sale como en los parámetros de la palabra de Dios y me gustaría saber, ¿qué sintió usted, o sea, cuando el Señor lo llamó en cuanto al ministerio infantil? ¿Por qué se inclinó a ese ministerio y qué lo llevó a trabajar con la niñez? Bueno, yo mucho tiempo, siempre me ha gustado, o sea, es algo que me nace y tengo como una, yo digo que es una gracia de Dios porque a pesar de que uno, como le dice muchas veces, se ve muy serio y todo, hay momentos en que cuando yo trabajo con ellos, el Señor me pone como esa gracia y los muchachos se genera una empatía, se acercan y es algo especial. Yo digo que es el Señor el que hace esas cosas. Y momentos en que incluso está alguna mamá con un niño y el niño me tira encima para que lo abrace. Y me dice, pero ese niño no se deja cargar de nadie, ¿no? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, anoche terminamos el culto y hubo muchos niños que se arrimaban, no me conocían, jamás me han visto y vienen y me dan un abrazo y se van contentos. Entonces digo yo que el Señor es el que pone eso en nosotros y a mí me gusta. Yo disfruto mucho la niñez. Entonces, eso es algo que como natural en mí que llevo hace mucho tiempo. Yo me disfruté mucho a mis hijos en la infancia, el tema de juegos y de todo, porque me parecía que es algo muy bonito. Aunque no tengo nietos, imagínense. Sí, veo yo de que usted es un hombre, aparte de que es un administrador, empresario, bueno, sabrá muchas cosas. Y cómo uno comparar a esa persona así, trabajadora, administradora, con alguien que le enseña a los niños la palabra de la manera que usted lo hace, que ellos se ríen, se divierten. O sea, otra persona dirá, no, no tiene cierto concordancia, pero sí. Dios a nosotros nos llena de múltiples talentos, dones. Y como dice usted, la gracia de Dios. Qué bueno estar acompañado acá de esta charla con un delicioso café en esta mañana, en este lugar. En otros lugares, pues quizás será al mediodía, en la tarde. Aquí en Colombia estamos, ¿qué hora es? Es las 9:20 de la mañana, 9:23 de la mañana. Mi hermano Ricardo, por ahí me he dado cuenta que ha ido a varios países a predicar la palabra de Dios. Cuénteme a qué lugares ha ido, qué experiencias lo han marcado con este ministerio tan bonito. Bueno, hermana, sí, señores. Bueno, yo he conocido tantos lugares que jamás en mi vida pensé que... Además, si no hubiera estado sirviendo al Señor, creo que no los hubiera conocido. Eh, Al principio, conocer todo lo que es el entorno donde uno vive, ¿sí? El departamento donde uno vive, los municipios cerca donde uno vive, sirviéndole a Dios siempre con la iglesia, que ha sido una bendición. He llegado a recorrer todo, yo diría que todo Colombia, gracias a Dios en estos casi 15 años y por fuera del país, donde Dios me permitió en algún momento tener un sueño de ir a Estados Unidos y fue muy fácil, la verdad sacar la visa y todo fue muy sencillito. Yo como en 4 meses ya tenía visa y todo, entonces yo le decía al Señor, si usted me va a llevar a ese lugar y me va a bendecir, entonces ábrame la puerta porque Él es el dueño del universo, el dueño de todo el mundo, entonces Él te abre la puerta donde, si Él te quiere bendecir y te quiere llevar a ese lugar. Entendí que sí, he estado en Ecuador, he estado varias veces, Ecuador, Perú, gracias al Señor y bueno, y lo que me falta todavía por seguir conociendo el próximo año, si es la voluntad del Señor ir a España, estoy proyectando un viaje para allá. O sea, yo lo que hago es soñar y el Señor lo que hace es permitirme ir donde Él quiere. Amén. Y bueno, y ya el tema de la experiencia que me decías, la experiencia más bonita es cuando vos volvés a un lugar y encontrás jóvenes que algún día Dios, con la palabra que Dios le dio a uno, trató con ellos. Por ejemplo, en Estados Unidos estaba en un lugar donde una mamá me decía, ¿se acuerda de mi hija? Yo le dije, no, no me acuerdo. Me dice, mi hija era adolescente, usted vino, Dios le dio una palabra, trató con la niña y me decía, mírela, ya está. Y estaba como maestra de escuela dominical, Qué bendición. sirviendo al Señor. Y entonces me dice, bueno, la tarea de nosotros es simplemente predicar, que Dios se encarga de hacer con su palabra lo que tenga que hacer. O ese tipo de experiencias me han pasado varias veces, o llegar a lugares donde me dicen maestras. Una adolescente hace poco en un municipio, en Risaralda, me dice, hermano, usted fue la inspiración mía para ser maestra, me dice. Y es una muchacha por ahí de unos 14, 15 años, y me dice el pastor que es de las mejores maestras que tiene. Y ella me decía, yo lo veía a usted como enseñaba y lo seguía y no sé, entonces eso es una experiencia bonita, de pronto inspirar a otros para hacer lo que yo hago. Me escriben muchas personas, incluso estos días me colocó en Instagram un pastor, es pastor de nuestra iglesia, me decía, pero tiene un personaje, que es como un niño, me decía,
usted fue inspiración para mí, para crear el personaje. O sea, ver cómo Dios, digamos, va inspirando a través de lo que Él le puso a uno, no por uno, por lo que Él quiso que uno hiciera. Entonces, ver cómo van saliendo más ministerios infantiles, que ya usted lo ve por muchos lugares. El tipo de vestuario que, por ejemplo, usamos los maestros hoy en día. Yo cuando salí, creo que fue el primero que usé un overol, y hoy usted ve los maestros en muchos lugares usando overoles, las niñas, las hermanas con unas jardineritas muy bonitas. Entonces, eso son cosas que al principio fueron difíciles, pero al último se va logrando ganar un espacio y en bien de esas niñas porque son importantes para Dios. Y lo que tú decías, lo importante aquí no es el como usted esté presentado ni nada, sino lo que usted va a comunicar. O sea, el regalo es maravilloso, que es la salvación. El estuche, el empaque se lo damos nosotros. Nosotros le ponemos el adorno, cómo se lo vamos a mostrar a ellos para que sea atractivo para ellos y no lo compre. Una persona que tiene ya más de 20 años me decía, yo me acuerdo de una enseñanza que usted me dio en la iglesia central de Armenia cuando nos dio un mensaje sobre cómo obra el Espíritu Santo en nosotros. Entonces ella me decía, yo le decía, ¿y cómo fue? Entonces se acordaba perfectamente y me decía, usaste agua, jabón y carbón, porque así me dio la clase el Señor. Entonces el agua Espíritu Santo, el carbón el pecado y el jabón la palabra de Dios. Y ver cómo ella, porque yo le daba clases a niños de 3 a 5, cómo ella 15 años después se acordaba del mensaje todavía, porque hubo una clase que fue un poquito diferente. Y en eso insisto yo siempre en los maestros, no solo hablemos la clase, no solo prediquemos la clase, sino mostremos la clase, que la clase sea una experiencia. Cuando la clase es una experiencia y no solo se oye, sino que se logra ver o palpar incluso o oler, entonces va a ser una experiencia significativa que va a marcar mucho más ese mensaje en la persona. Amén, hermano Ricardo, sí. Qué bonito saber de que el Señor lo use a uno o le esté usando a usted hace mucho tiempo para inspirar a otros. No solo a que busquen del Señor y, cierto, busquen su salvación, sino que también a enseñar la palabra de Dios, a seguir como ese ejemplo. Y yo creo que para eso el Señor nos llamó, no solo a que las personas sean salvas, sino que sigan buenos ejemplos. Y la gente pues se va enamorando, lo que usted me contaba de la maestra, como ella briega a imitarlo, y sé que Dios tiene cosas grandes para esa jovencita. Y sé que muchas personas en este momento nos están escuchando y quizás también les gusta el ministerio infantil. De verdad que el ministerio con los niños es muy lindo, es puro, no, es una experiencia maravillosa que el Señor le permite a uno, y poder ver esas vidas transformadas, hacerlos felices en ese momentico, sé que marcan la vida. Qué bueno que usted le diera un consejo a un maestro, una maestra, que le apasione este ministerio y quizás no sepa cómo desarrollarlo, cómo fluir, que necesiten como un secreto. ¿Cuál es el secreto que el Señor le ha revelado a usted? Bueno, aquí hay algo muy claro y lo primero es que tenemos que conocer la palabra de Dios, o sea, estudiarla, porque si no, no voy a tener material para trabajar. En alguna ocasión yo siempre que doy un taller para maestros les digo, vea, yo tenía que dar ese tema del Espíritu Santo que le dije, eran niños de 3 a 5, cómo obra el Espíritu Santo en nuestra vida. Yo leí, yo miraba, lo pienso en internet, buscando cómo comunicar ese tema a niños tan pequeñitos. Y lo último que hice realmente, y entendí que era lo que uno no debía hacer de último, era arrodillarme a orar. Cuando me arrodillé a orar, el Señor me dio los 3 elementos que le mencioné, agua, jabón y carbón, y ahí nació esa enseñanza que la di como una clase, pero hasta el día de hoy yo incluso la utilizo como predicación en muchos lugares. Entonces, mi consejo es, primero, conocer muy bien la palabra, o sea, estudiar. Segundo, orar mucho para pedir esa dirección de Dios, porque yo creo que la clase que Dios le da a uno es la mejor clase que usted puede dar. Entonces, para mí eso es fundamental. Lo tercero es que ame lo que esté haciendo, que sienta pasión por lo que hace, que entienda la responsabilidad que tenemos nosotros como maestros de niños de llevar un mensaje claro, entendible a ellos, que es un alimento que le estamos llevando de parte de Dios, y yo no le puedo dar cualquier alimento. La gallina le da un buen alimento a sus pollitos, los cuida, los protege, los cuida con sus alas. Eso tiene que ser un maestro. Entonces es importante que ese alimento esté muy bien preparado, sazonado con la presencia de Dios, la oración. No lea cuando usted esté dando una clase. Yo tengo que conocer la historia bíblica, yo me tengo que saber los versículos de memoria en lo posible. ¿Por qué? Porque eso me da libertad para tener mis manos, mis ojos, mi cuerpo disponible para expresar con él también. Utilice las herramientas que Dios nos dio, la voz y el cuerpo, son fundamentales. También comunican y comunican más que la voz. Y cuarto, haga que la clase sea una experiencia. Que la clase no sea solamente algo que yo diga, sino algo que yo pueda ver. Para el Señor los niños son tan importantes y asimismo tenemos que ser los que somos maestros. Tener esa responsabilidad de saber que es un compromiso y no podemos ir a llevar cualquier mensaje, ni de cualquier manera.
Bueno, vamos a escuchar entonces la despedida del hermano Ricardo, llamado Ricardín, el obrero de Cristo, nombre artístico. Bueno, muchas gracias por la invitación, hermana Viviana. Saludo a los suscriptores del canal y a los que estén escuchando el video, sigan este canal que tiene cosas interesantes. Entonces, no, ya la despedida es simplemente sigamos sirviendo a Dios y a aquellas personas que logren escuchar este mensaje. El Señor nos dice, seamos como niños, es porque ellos son inocentes, perdonan, no tienen rencor. Esas cosas que tiene un niño que nosotros vamos perdiendo cuando nos volvemos grandes. Entonces, hay una frase que me gusta que dice, un adulto creativo es un niño que ha logrado sobrevivir. Entonces, para que no se le olvide, no dejemos de ser niños. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Dios les bendiga.